cuento que el país te necesita a ti. El país necesita a ti. De julio. Hoy día vamos a tener un tema tremendamente interesante para todos ustedes que ya están conectados, que ya nos están escuchando, van subiendo. Bueno, quiero antes que nada presentar, antes que nuestro invitado, a quien me acompaña siempre en nuestras transmisiones y emisiones de TCQ, significa Te Cuento Que. Así que con ustedes les voy a presentar acá quien me acompaña, que es Andreita. Muy buenos días, Andrea. Hola, muy buenos días. Hoy día tenemos un gran invitado. Gracias, Luis, por presentarme. Sí, te cuento que Javier Calzada está con nosotros y nos va a decir, te cuento que todo respecto al refichaje ilegítimo, este sistema hoy día está corrupto y él lo ha gritado por años y nadie lo ha escuchado. Hoy día lo vamos a hacer escuchar. Muy bienvenido, Javier Calzada. Eh, Hola, buenas tardes. Hola, bienvenido. Te tengo que corregir algunas cosas para que empecemos bien. No es que nadie me haya escuchado. Partamos. Hay una larga lista de gente que me ha escuchado. Tengo documentos audiovisuales de muchos que en el Congreso han escuchado y han hablado de esto y se han comportado cómplices con la corrupción. Convencionales, o sea, la lista del pueblo tuvo videos de streaming conmigo, se capacitó, usó el tema en campaña y una vez dentro de la convención no rompieron un huevo. Entonces acá hay un acomodo con la mayor estafa política del siglo en Chile. Cuando digo esto es porque lo he demostrado. Los refichajes ilegítimos son la mayor estafa política del siglo en Chile. Javier, perdón, una consulta, te lo quiero preguntar derechamente dentro de lo que tú estás diciendo. ¿Se podría decir que yo creo que más que del siglo, el tema de los refichajes podríamos denominar que es el único caso en la política chilena desde que fue fundada como república? El único caso. Mira, yo no soy experto en historia, pero sin embargo a Gabriel Salazar, que es un profesor de historia, lo interpelaron sobre este tema de los refichajes ilegítimos y él dijo que la historia de Chile estaba llena de estafas políticas y electorales. O sea, antes a los campesinos los emborrachaban y los hacían firmar un libro. Y ahí partían los patrocinios. O sea, esta no es la primera, pero baja el estándar técnico. Mira, Servicio Agrícola Ganadero, si certifica vinos orgánicos, es porque manda un supervisor a ver que no estén poniendo pesticidas. O sea, el Servicio Agrícola Ganadero sabe que no puede certificarle a exportación a los europeos un vino que tiene químicos porque pierden la credibilidad de todas las exportaciones que certifique el SAC. Entonces, no se arriesgan ¿ya? Entonces, no puedes certificar nada en el mundo si no lo verificas. Tienen que haber dispositivos. Yo lo sé, porque, bueno, estudié psicología organizacional, trabajé con cultura, con artesanos, ayudé a formar el primer colegio de artesanos en Chile, colaboraba, hasta le servía café en los primeros encuentros nacionales de artesanos en el pueblito del Parque O'Higgins, estaba la quebrada La Ají. Así. Haciendo voluntariado. Y a partir de eso, el Consejo de la Cultura, bueno, tenía contactos ahí, me llamaron para una licitación para hacer el primer sistema de certificación de origen de la artesanía en Chile. Me contactaron con un argentino que era experto en el Ministerio de Cultura de Argentina, había hecho el sistema de certificación de allá,
Y a través de él me llegaron papers de sistemas de certificación de todo tipo, de artesanía, de vinos, sistemas orgánicos, ¿ya? Y a partir de eso hice una propuesta que fue presentada a la Mesa de Artesanía, que estaba Cercotec, Consejo Nacional de la Cultura, varios organismos, Corfo, y se eligió un sistema y se implementó. Ese sistema era una forma de cómo se ponía un sello que certificaba que la artesanía era Pomaire porque alguien había verificado que fuera de Pomaire, que no viniera de China. Bueno, cuando fue la comisión Engels, antes de eso, el año 2015, casos de corrupción, muchos casos de corrupción de la UDI y de PPD también, que estaba metido con Soquimich, el Partido Socialista, había un despelote de casos de corrupción, de financiamiento ilícito de la política. Más encima, el hijo de Bachelet le prestaba plata a Luxic, era todo muy dudoso. Llamaron a la comisión Engel, y la comisión Engel, de varios expertos, había una senadora designada de Pinochet, estaba Benito Baranda, Engel, varios expertos, hicieron un libro para sacar a Chile de la corrupción, y básicamente el libro decía que para que no se corrompieran, financiándose desde las empresas, había que ponerle un piso de financiamiento estatal. Ese piso de financiamiento iba a ser, según el libro, otorgado en la medida que demostraran que eran partidos vigentes, que tenían que refichar. Llevaron el libro al Congreso y los corruptos, o sea, es como le encargaron la carnicería al gato. Los que ya eran corruptos dijeron, no, primero nos financiamos y después refichamos. Y eso fue comprometer al CERVEL en la corrupción en primera instancia, porque al hacer eso, ¿cómo iba a justificar el CERVEL que ya los había financiado si después no refichaban? Entonces estaba todo muy corrupto desde el comienzo. El 14 de abril del 2016 se promulga la ley, Bachelet promulga esta ley, la ofrece como una forma de sanear la democracia, pero había que cumplirla. Al mes siguiente, Kast renuncia a la UDI, porque se sabía que la UDI tenía problemas para refichar porque había estado en la palestra. Entonces, ya este es un precedente de que José Antonio Kast abandona el barco cuando se hunde. Y eso funda el Partido Republicano. En ese tiempo, yo había inventado un juego, un foro en YouTube que se llamaba El Juego de la Razón, y había contactado a Carola Canelo, y ella participaba en este foro. Entonces yo le dije, cuando detecté el fraude, habían algunas crónicas, pero no hablaban de la verificabilidad. Incluso el Frente Amplio y Jackson y Boric se lanzan al cuello de CERVEL, pero hablaban de que era vergonzoso. O sea, faranduleaban el tema, pero no hablaban de que era algo que bajaba el estándar técnico de la democracia a un sistema corrupto. Porque si no es verificable, es corrupto. ¿Desde dónde certificas? Espérame. ¿Cómo yo te voy a certificar, Andrea, tu edad si no tengo ni siquiera idea? Yo no puedo decirle, Andrea tiene 30 años, aunque parezca. ¿Sí? Tengo que haber verificado tu carnet. ¿Te das cuenta? Bueno, sí. El CERVEL, si no la clave única, ministro de Fe, era para comprobar que la persona quería seguir en el partido. Pero cuando habilitaron que fueran enviados fotocopia de carnet por mail, sí, cualquiera podía mandar, y entonces sacaron una cantidad de excusas, como que la ley obligaba a poner mecanismos electrónicos. Antes que esto quisieron hacer una ley corta, porque el CERVEL avisó a los 10 meses, tenían el 14 de abril del 2016 al 2017, y empezaron a hablar de una ley corta, pero no podían. El CERVEL tiene que cumplir la ley, entonces lo que hizo fue sacar una medida administrativa para facilitar, flexibilizar, y eso no es flexibilización, es corrupción. Porque si yo te digo que te puedes pasar la luz roja si estás apurado, estás violando la ley. O sea, la ley dice que no te puedes pasar la luz roja, a no ser que sean los bomberos. Yo quiero, tú manejas muy bien el tema, nosotros algo, pero quiero que les cuentes a la gente para que partamos así, puedas contar realmente todo esto a la gente que desconoce qué es lo que es un refichaje ilegítimo. Porque la frase suena
impetuosa, quizás impactante, Por eso, pero la ¿qué es lo gente no lo sabe. legítimo? ¿Qué era lo legítimo o lo legal? Demostrar que los partidos Entonces, tenían apoyo ciudadano como para seguir existiendo y además ser financiados de parte del Estado. ¿Por qué el Estado va a financiar partidos que no tienen gente? Es absurdo. Claro, claro. Entonces, Tenían que demostrar cuántos eran. claro, pero ellos hablaban de una crisis de representatividad, o sea que la gente se estaba saliendo de los partidos por corruptos. Entonces ellos se pusieron bajísimo. una La meta, UDI estaba horrible, la UDI, me acuerdo. se pusieron una meta que era 18.000 miembros, lo cual ya era injusto, porque por ejemplo Carola Canelo, como independiente, no podía hacerlo con clave única, solamente lo tenía que hacer en notaría. Entonces ya era injusto. Pero 18.000, yo digo que cagaron más alto que el culo, porque pusieron 18.000 y en 11 meses tenían 6.000, un tercio. Estaban desapareciendo todos los partidos políticos y yo he subido videos de Matamala, de CNN, hablando de esto, que estaban a punto de desaparecer. Entonces, salió en prensa una noticia que decía, CERVEL cede a la presión de los partidos. Eso es corrupción, porque un organismo autónomo es para que no sea controlado por nadie. Entonces, Y precisamente para ejercer el control de los partidos políticos. claro, entonces si la prensa dijo CERVEL cede a la presión de los partidos, es corrupción, porque se está violando la ley, porque si yo te digo, al árbitro le ofrecieron combos si no dejaba hacer foul, es corrupción del árbitro. Así Al es. árbitro, los jugadores no le pueden ir a ofrecer combos, ¿cachai? ¿Cómo van a ir a presionar Eso demuestra que toda la prensa chilena es corrupta. Es la calle de la corrupción, porque dejar pasar algo tan grave y naturalizarlo es tomar a todos los chilenos por pelotudos, y a la clase política, si no es pelotuda, es corrupta, porque es muy grave. Pero bueno, naturalizaron este tema. Son cómplices. Y Carola presentó recurso de protección y el Frente Amplio, o sea, bueno, yo le dije a Carola y ella hizo un video interpelando a la clase política de parar este fraude. Y hicieron cortinas de humo en el Frente Amplio de que este tema era irregular, ¿cachai? Pero yo en ese tiempo tenía contacto con Beatriz Sánchez por teléfono, le había invitado al Juego de la Razón, y le dije que había que destapar esto y se corrió. ¿Por qué se corrió Beatriz Sánchez? Porque había partidos que dentro del Frente Amplio estaban refichando por fotocopia. O sea, un doble estándar. Por una parte denunciaban esto en justicia y por otra había partidos como el Partido Igualdad, por ejemplo. El Partido Igualdad en 11 meses tenía 3.630 refichados y en el último mes llegó a los 18.000. Un mes mágico. El Partido Comunista tenía 6.000 y en un mes se pasó a jactar de ser el partido más grande de Chile. En ese tiempo, yo llamé a Jadwe y le dije, Piñera va a ser presentado por partidos ilegítimos, la UDI va a desaparecer, ustedes deberían destapar esto si son comunistas y están contra... Y no quisieron. Javiera Olivares era candidata al Partido Comunista a diputada y era presidente del Colegio de Periodistas, también se le mandó información, censuró el tema, porque si no, no podía ser candidata a diputada. Manuel Riesco fue miembro de la Comisión Engel. Él sabía que se estaba vulnerando lo que decía el libro y era precandidato a senador por el Partido Comunista. Yo tenía el mail de él, porque una vez lo había invitado al Juego de la Razón, tampoco. Todos se hicieron los hueones, porque si no, no tenían partido para ser candidatos. Entonces, acá, cuando se habla del comunismo y los anticomunistas, el Partido Comunista dejó de ser comunista, porque si un partido que se dice del pueblo especula con la ignorancia del pueblo, ya no es comunista. Son traficantes de una bandera que en algún momento representaba la hoz y el martillo, ¿ya? Eduardo Arte sabe de esto y nunca lo puso en los debates televisivos. ¿Por qué? Porque quieren jugar a ganar lucas con los votos. Es la mejor pyme. Entonces, acá, cuando te digo que todos los candidatos presidenciales son mediocres en Chile, es porque todos aceptan este estándar de abuso ciudadano. Todos. Por eso yo decía que
Lo hablé con Mike Nichols, que me pidió más antecedentes por correo, y cuando le dije que era negligente pedir patrocinios para el CERVEL, me bloqueó. No quiso saber más. Y el operador político de Pedro Paul, lo mismo. También me pidió antecedentes, y cuando le dije, no, ¿por qué? Porque todos quieren jugar al candidato, porque crecen como figuras moviendo gente, pero la llevan al matadero, porque el CERVEL, mientras no sea saneado, es un matadero. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a confiar en que cuente los votos bien quien viene violando la ley? Hay que ser muy idiota. Y es una idiotez manipulada por los medios. Entonces, si no se sanea el CERVEL, ser candidato es ser cómplice de la corrupción política. Y es muy grave porque Parisi lo sabe, lo han interpelado varias veces sobre este tema. A mí me entrevistó Giancarlo Barbayelata. Refichar por fotocopias es el equivalente, quiero que entiendan una metáfora. Refichar por fotocopia es como que tú te pasaras una luz roja y te parara un carabinero y te dijera, usted se pasó con luz roja, tenga, y te pagara 100 lucas. En vez de cobrarte un parte, te pagara por pasarte la luz roja. Todos los que reficharon por fotocopia lo hicieron violando la ley. No es legal. El CERVEL no tiene que administrar una ley que lo configura. No puede pasar por encima de la ley. La interpretó de forma mañosa, engañando a los ciudadanos, especulando con que ustedes no saben lo que yo sabía. Y yo lo sabía porque trabajé en eso. Y por eso los recursos de protección llegaron hasta la Corte Suprema y Corte Suprema prevaricó. Porque lo que tendría que haber hecho Corte Suprema es pedir una auditoría de procesos para ver si los procesos eran legales o no, si era legal o no. Pero acá la gente, con que lo dijo Santa María, se chupó el dedo. ¿Y Santa María qué? Un hueón designado, abogado designado por Piñera, colocado ahí estratégicamente. Entonces, no es fidedigno refichar por fotocopia. ¿Qué significa fidedigno? Digno de fe. Ya. Si tú eres el CERVEL, Andrea, y yo te mando una fotocopia de mi vecino y te digo que yo soy mi vecino, ¿cómo sabes tú quién la mandó? Si la mandé yo o la mandó mi vecino. El CERVEL decía, no, pero es que le bloqueamos el IP. No, es que le vamos a mandar una carta certificada. A mí me traen cartas certificadas, no me piden el carnet, me la entregan. Yo digo cualquier número que es mi ruta y me lo entregan. O sea, Javier, no, espérame un poquito, por favor, ahí. El cartero Javier, no es ministro de fe. Javier, espérame un ratito ahí porque yo te voy a decir que yo fui una de esas personas que nunca llegó tampoco el correo. Y cuando me acerqué yo al partido, me dijeron, no, si era una gestión, una mera gestión para confirmar que efectivamente tú pertenecías. Bueno, el punto es que yo lo mandé a Contraloría ahora y no me han respondido. Me llegaron los códigos automáticos de la denuncia, pedí reunión por lobby con la Contralora Dorothy Pérez. No he tenido respuesta formal, llamé por teléfono diciendo que era urgente porque las primarias eran 27.000 millones para financiar una primaria entre partidos ilegítimos, lo cual es fraude al fisco. Como fueron fraude al fisco los procesos convencionales, porque los diseñaron partidos que existen por violar la ley. Cuando te digo que es la mayor estafa política del siglo, es porque va miles... Ese año, el 2017, eran 7.000 millones de pesos a repartir por los partidos. 7.000 por año aproximadamente. La UDI nomás se llevó 1.000 millones por refichar por fotocopia. Entonces, todas las primarias corre plata. Entonces, acá están agarrando para el huevo a los chilenos. Ahora, la Matei dice que se va a querellar con Kast. Yo te mandé anoche información. Cuando Beatriz Sánchez fue a la primaria, hubo gente que no pudo votar en las primarias de Chile Vamos porque parecía inscrita en Frente Amplio. Y Frente Amplio se querelló contra... O sea, Chile Vamos se querelló contra Frente Amplio. Y después nadie supo qué pasó. ¿Cómo Beatriz Sánchez llegó a las finales si las primarias tenían
gente con suplantación de identidad. Acá, entre ellos, hacen como que se amenazan, pero se arreglan y no progresan sus querellas. Lo que está haciendo Matei con Kast, de que, que me voy a querellar. Si Kast dice refichaje ilegítimo, Matei desaparece como candidato al día siguiente y no lo hace. Acá están todos coludidos y Kaiser podría haber hecho algo y tampoco. Y Pedro Pol tampoco ha hecho nada. Más que llevar gente a renovar la fe en un organismo que viene violando la fe pública. Entonces, es muy peligroso tener intención de voto por gente que renueva la fe pública en un organismo que tiene 8 años de estafa política, de violación del derecho humano 21. El derecho humano número 21 es el derecho a una democracia sana. Entonces, ¿qué pasa acá? El 2017 yo mandé cartas a Bachelet, a La Moneda, formales, entregadas a la oficina de parte, y recibí respuestas, y tengo. Y cuando Bachelet estaba en la ONU, como alta comisionada de Derechos Humanos, yo le mandé el reclamo a su gestión. ¿Qué pasó? Que Bachelet hizo la vista gorda porque estaba desapareciendo el PS. Entonces, acá, ¿por qué Tomás Moschati es un traidor de los chilenos? Porque habla todo el día de Monsalve, o ahora del otro, de impuesto interno, Echeverría, no, Echegaray. Y resulta que Echegaray, no, ¿cómo se llama? No, Echegaray, no. ¿Cómo es el de impuesto interno, el apellido? Sí. Echeverry. Sí. Echeverry es del PPD, no estaría en el gobierno. Y Monsalve PS, tampoco estaría en el gobierno. De hecho, Boric, que habla de la salud mental, puso de ministro a los que él denunciaba en el 2017 que estaban refichando de forma ilegítima. Vergonzosa, dijo, no ilegítima. Entonces, Fernando Hacha también denunció los refichajes ilegítimos. Ustedes pueden poner refichaje ilegítimo, Fernando Abatria, y no tuvo asco en cobrar dieta en un proceso. Fernando Abatria fue más asqueroso porque en 2017, después de que denunciaban los refichajes ilegítimos, se andaba pregonando de candidato al PS, candidato presidencial por un partido que refichó de la forma que él dijo que era ilegal. Claro. Entonces, acá no tienen asco en burlarse de la ignorancia de la gente. Y esto lo tengo documentado. Fernando Atria, en un foro que fue Camila Vergara en México, yo me metí, pedí la palabra, hice la pregunta y lo amarré y grabé el video, y está el video de Fernando Atria reconociendo que era ilegal esto. Y sin embargo, cobró dieta como convencional y la convención fue diseñada por partidos ilegítimos. ¿Cómo? Acá la derecha chilena está hipnotizada también porque hablan del octubrismo y el octubrismo no existe. ¿Cómo va a haber octubrismo? Hay gente que salía a las calles, sí. Pero si hubieran sido octubristas no se meten en un proceso que diseñan aquello. O sea, si yo protesto contra una casta política, ¿cómo voy a ir al diseño metodológico que me ofrece la casta política contra la que estoy protestando? Acá lo que hay es una manipulación de masas asquerosa, de derecha e izquierda coludida. Los únicos que han ganado acá son los partidos, que con los dos procesos convencionales y con las cachetadas que se dieron de payaso, corrieron miles de millones. Miren, cuando fue el estallido social, ese llamado estallido social, la DIPRES Cervel le pidió a la DIPRES como 32.000 millones, como diciendo, acá hay plata en la cama, tírense. Y se tiraron todos como putas. Javier, mira, yo concuerdo plenamente contigo. El proceso convencional constituyente parte cuando el Cervel le pide a la DIPRES 32.000 millones. Quiere decir, acá hay plata para todos, métanse a la cama. Y se metieron todos, derecha e izquierda, de partido. Y todavía están en la cama, Javier, todavía están en la cama. ¿Ah? Javier, disculpa, mira, respecto a lo que tú estás diciendo, o sea, está más que claro de que tal como tú partiste tu alocución al comienzo, yo me atrevería a decir que es una de las mayores estafas y fraudes políticos que hay. Ahora, considerando de que quiero que nuestros amigos que están aquí escuchando, que nos están ya enviando algunas preguntitas,
vayan entendiendo lo siguiente. Se supone que cuando existe una autoridad que está elegida de una forma fraudulenta o a través de este mecanismo nefasto, no tiene validez alguna, y eso va desde el presidente de la República hacia abajo, me imagino. Ahora, después hay que considerar también, Javier, que tenemos desde el año 2017 hasta el 2025, 8 años ya, donde hay un cúmulo de normativas de cuerpos legales emanados del Congreso, que lo más increíble de todo que adolece de nulidad jurídica porque está hecho y está emanado por personas que no tienen una legitimidad, debido a que pertenecían a partidos que básicamente, de acuerdo a esto, no existen técnicamente. Ahora, de acuerdo a este chanchullo y a este fraude, claro, existen, pero si no hubiéramos ido en rigor al cumplimiento de la ley, ellos no estarían hoy en día. ¿Qué pasa al respecto con eso? Financiaron sus campañas con fraude al fisco. Si tú refichas un partido de una forma ilegal, o sea, refichar por fotocopia es ilegal. El CERVEL dijo que era flexibilizar, pero es una interpretación errada y corrupta, porque no es verificable. Tú no puedes tener... Es como que yo te dijera, mira, yo te voy a dar el sello de artesanía, pero yo no vi dónde fabrican esta cuestión. No, pues. El sistema de certificación de artesanía tenía un ente. Por ejemplo, yo lo que hacía era... ¿Quién te otorgaba el sello de que la artesanía era Pomaire? O tenía que ir un funcionario del Consejo de la Cultura, o el artesano le presentaba de origen ciertos elementos, o se acreditaba como entidad certificadora a una comunidad que tenía que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, las vecinas de Pomaire tenían que pasar por todo un protocolo donde demostraban que eran de Pomaire, entonces ellas podían acreditar a las vecinas que hacían vasijas como certificadas de origen de Pomaire porque ya habían sido acreditadas como certificadora delegada, ¿sí? Cuando un carabinero te para como ministro de fe y te dice usted se pasó la luz roja, es porque hay una ley que le delega la potestad de ser ministro de fe, pero no te puede pagar por pasar por pasar la luz roja. No, él tiene que tomar parte. Acá lo que hicieron fue decir, mándenme fotocopia carnet, y si llegan a 18.000, vamos a mandar un mail para ver si alguien alega. No, eso no es verificar, eso es engañar a los chilenos. Entonces, acá, mira, hay un video, esto tiene una larga data. Cuando pasó esto, yo me comuniqué con la oficina de Luxic, porque Canal 13 censuró este tema, no lo sacaba, y yo me comuniqué con la oficina de Luxic y hice un video donde le digo a Luxic, bueno, tus procesos mineros tienen que pasar por procesos de certificación ISO 18.000, 9.000, 14.000, hay distintos procesos sin los cuales no se puede exportar minería. Lo que hizo el CERVEL no lo certificaría ninguna. Hay organismos que acreditan certificación de procesos, son auditoras internacionales. Lo que tendría que haber pasado acá es que una auditora internacional hubiera auditado los procesos. Yo denuncié esto a la Uniore y no pasó nada. ¿Por qué? Porque Santa María había sido presidente de la Uniore. Entonces, esto involucra a otros organismos que supuestamente son vigilantes de la democracia y hicieron la vista gorda acá. Organismos de la ONU también. Entonces, pero eso no quita que yo tenga razón. Sigue siendo... Y están así que por eso yo digo que todos los candidatos presidenciales que están jugando a la democracia con la promesa de que si salen elegidos van a cambiar esto, no. Tú no puedes involucrar a la gente en un fraude. Esto es un fraude. Pedro Paul es negligente al embaucar a la gente. Pero escúchame. Si yo digo esto es porque la única forma de destapar esto, porque Pedro Paul ya no está juntando patrocinio, está diciendo que hay que votar por Parisi. Y lo que debería estar haciendo es interpelar a Parisi a exigir el saneamiento del CERVEL. Y ahí se genera la reacción en cadena necesaria, se postergan las elecciones, se sanea el CERVEL y cambian las reglas del juego a que sean realmente
candidatos de partidos que realmente representen, aunque sean independientes, pero que tengan representación, pero con un CERVEL saneado. ¿Ya? En este momento, lo que están haciendo es arriar gente nomás, a un matadero. No puedes llevar... Déjame hacerte una pregunta. Ya. Déjame hacerte una pregunta importante. Yo entiendo tu postura. Te aclaro que sí seguimos juntando patrocinios. Sabemos que efectivamente esto es seguir avalando CERVEL y hay que terminar con CERVEL. Hoy día yo creo que lo más justo sería llamar a un plebiscito y dejar todo borrado esto y terminar con esto, sanear como... El plebiscito te va a contar el CERVEL los votos. Sí. Acá lo que tiene que haber es una... ¿Cómo solucionamos? Ahí estamos. ¿Cómo solucionamos? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Un reseteo? ¿Un reseteo? No, es súper simple. Mira, si Pedro Paul se pone los pantalones, ¿sí? En vez de estar diciendo que hay que votar por París y que le gusta París, porque yo lo he visto en video hablando ya de que le gusta París como candidato. Si en vez de eso interpela a París y le exige ir juntos a exigir el saneamiento del CERVEL, escúchame, hay una masa crítica. Ustedes podrían poner el tema en el debate. Yo te dije, yo soy maestro de Aikido. Uno en Aikido tuerce un dedo, pero este dedo está conectado con este hueso y este con este y este con este. Entonces, torciendo un dedo, uno puede votar a alguien muy grande. ¿Por qué quiero yo torcer a Pedro Paul? Porque Pedro Paul, en vez de estar juntando patrocinios, debería estar objetando el CERVEL. Y poniendo en condicional su apoyo a Parisi hasta que... ¿Por qué no? Mira, imagínate un video, si ellos dos, tuviera Parisi y Pedro Paul acá en estas ventanitas, diciendo que el CERVEL es corrupto y que no podemos tener elecciones así, es más difícil para los medios esconder un debate entre dos posibles candidatos sobre este tema. Lo que pasa es que le quitan el culo a la jeringa, Pedro Paul y Parisi. ¿Por qué estás hablando tú de esto conmigo, no Pedro Paul? ¿Por qué no estás debatiendo conmigo? O sea, todo. Oye, perdón, yo tengo una pregunta, Javier. Yo no puedo dar una... Pero si mira... No, yo no puedo dar una respuesta porque eso queda ajeno a mí, Javier. Como te dije, yo en este momento él está en... Ya, mira, no sé yo si tengo es una tu colección... internet o el mío. Bueno, entonces en este momento está en el Radio El Conquistador. Mira, si sabes, tú en tu casa... Pero no, ¿sí? a mí... Escúchame, tú en tu casa sabes de este tema. El que se está ofreciendo de presidente de la República debería entender de este tema que tiene 8 años. No es que no sepa, yo he visto... Cristian Medina lo interpeló en la calle sobre este tema hace mucho tiempo. Y Pedro Paul lo que respondió es muy rasca. Y yo vi el video, o sea, realmente no sé siquiera si entiende. Capaz que ahora que ve este video, pregúntele si entiende, porque si entiende, él me tendría que estar buscando a mí. Por respeto a ustedes, ¿cachai? Porque resulta que si a ustedes les está pidiendo patrocinio a un organismo que... Mira, imagínate que tú eres Pedro Paul, ¿ya? Andrea, y vas a competir contra la Matei, que tiene financiamiento millonario de todos los partidos refichados por fotocopia. Va en desventaja. Entonces, es muy negligente jugar a la democracia en una desventaja corrupta así, sin decir ni pío. ¿Cachai? El otro día alguien me preguntaba por qué yo no era candidato presidencial. Alguien me preguntó por qué yo no era candidato. Y yo le dije que no era concha tu madre, ni maricón, ni negligente, ni mediocre, ni pelotudo, de embaucar gente a un concurso en que sé que me están cagando. A priori me están cagando, porque si yo voy sin ni uno para la campaña y el otro tiene la plata que me robó el fisco para su campaña y yo no digo nada, soy muy hueón, ¿cachai? Entonces, para mí, las candidaturas presidenciales, todas, están aceptando el abuso a sus electores. Es muy grave. Yo no votaría nunca por Pedro Paul, ni por Kaiser, ni por McNichols, ni por Eduardo Arte, ni izquierda ni derecha en estas condiciones. ¿Por qué? Porque están entregando el cuello de sus electores. Oye, Javier, perdón, Andrea, disculpa. Hagan un foro y me llaman.
junta a Pedro Pol y a Parisi, reconociendo que es negligente seguir así. Si no son capaces de Oye, reconocer perdón, esto, Javier, una consulta. Mira, yo te escuché a ti lo siguiente y me interesa ir a un punto que yo creo que es clave y puede ser precisamente el punto de partida o de inflexión. Tú hablaste de que lo que habría que hacer es obviamente que sanear esta institución llamada CERVEL y hablaste de que habría que posponer las elecciones, dar un plazo para este saneamiento. Pero aquí yo te hago la pregunta directa. Si la mayoría de estos 24 partidos políticos, hablemos de los más antiguos, porque te debo comentar que ayer día 28 se formó un nuevo partido político, ¿ya? Hablemos de los que estaban involucrados en el año 2017. Cuando tú hablas de aplacemos las elecciones, ¿qué candidatos van a haber si todos esos partidos políticos tienen que desaparecer por no haber cumplido la ley? ¿Cuál es la solución? bueno, es a eso, pero si eso estoy haciendo yo. Yo no estoy saneando a Chile como candidato, yo lo estoy saneando con un proceso complejo. Yo estudié teorías de la complejidad. Mi tesis es un sistema sumamente complejo. Mi tesis se llama la estratégica proporción y estudia la proporción áurea de Da Vinci llevada al análisis de los gestos del cuerpo de los guerreros samuráis. O sea, mira, yo me metí a estudiar la matemática compleja de los gestos de las artes marciales para hacer estrategia en complejidad. ¿Ya? Una cuestión súper Sí, te loca. comprendo. Ya. Yo, cuando estudiaba psicología organizacional y veía una organización que tenía un conflicto o hacía ayudantías de desarrollo organizacional, mirábamos problemas de clima, qué sé yo, pero uno buscaba algún incidente crítico, que es un lugar, es como imagínate que fuera ahí un maestro de acupuntura y decir, ¿dónde meto la aguja para que este en vez de estar enfermo se sane? ¿Ya? Así es. Ya. ¿Por qué estoy metiendo la aguja yo en este tema? Porque este tema es clave para meter a Chile en un círculo vicioso, virtuoso en vez de vicioso. ¿Cuál es la situación hoy día? Pero si yo lo dije, hace 8 años lo escribí, está publicado. Mira, si ustedes se meten, hay una publicación que la pueden buscar en Google, se llama CERVEL, la guinda de la torta de la corrupción, donde yo dije que Chile iba a ser un país tan corrupto como hoy día si esto seguía así, y pasó. Lo que pasa es que el editor de Radio Universidad de Chile me publicó como columna, igual que el de CIPER, porque tienen intereses políticos. CIPER Chile porque ha salido en la tele hablando de todo, pero de esto no. ¿No te parece raro que CIPER Chile me publicó como columna? Y ¿sabes qué me dijo Pedro Ramírez cuando yo le dije que hicieran periodismo? Me dijo, es que somos muy pocos, no tenemos equipo. Entonces, ¿por qué me están entrevistando ustedes y no me están entrevistando los periodistas de CIPER? O los de CNN, o los de la BioBio. Porque los quieren tontos y votantes. A diferencia nuestra, que lo que a nosotros nos interesa hoy día es que precisamente a la gente le quede claro lo que es la temática del refichaje y así podamos pregonarlo a lo largo de todos los estamentos, porque de alguna vez por todas hay que poner el cascabel al gato. Bueno, ¿por qué lo hago yo esto? ¿Sabes por qué estoy hoy día con ustedes? Porque a la Andrea, yo sé que la siguen mucha gente que sigue a Pedro Pol, ¿ya? Entonces, deben estar pensando, ¿y por qué Pedro Pol no habla de esto con Javier? ¿Por qué no golpeó la mesa? Pedro Pol golpea la mesa por todo. Yo veo videos de Pedro Pol, está golpeando la mesa. ¿Y de esto no? Raro. A mí me parece sumamente raro. O me lo explico porque, bueno, como el CERVEL es el árbitro y es el que paga, nadie quiere pelearse con el tesorero. Parisi tampoco. Cuando Giancarlo Barbayelata le puso este tema a Parisi y a Kast, y tengo el video, Kast dijo, echa la ley, echa la trampa, lo cual demuestra que no es republicano. O sea, esto es la prostitución de la república y hay 8 años de José Antonio Kast chupándose el dedo de esto. Grave. Y José Antonio Kast, bueno, el 2017... No solamente, Javierito, no solamente los presidenciables, sino que todo el Congreso.
Ellos Mira, han José sido Antonio Cast, los permisivos teniendo el poder en sus manos. escúchame, el 2017 José Antonio Cast escribió una columna sobre los refichajes ilegítimos cuestionándolo. Existe. Pero siendo abogado no hizo lo que hizo Carola Canelo. Faranduleó el tema. Una forma de distraer a la población es farandulear el tema. El Frente Amplio faranduleó el tema. ¿Por qué si Boric Circo. denunció esto tiene de ministro a los corruptos que reficharon por fotocopia? Boric agarra para el hueveo a todos los chilenos. Mira, es que en psicología se llama doble vínculo, ¿ya? Hay una escuela en Estados Unidos, la de Palo Alto, que estudió las patologías mentales que se producían por patologías de la comunicación. Y una es el doble vínculo, que es decirte una cosa y hacer la contraria. Bueno, si el Frente Amplio denunciaba los refichajes en justicia, ¿cómo iba a estar presentando candidatos desde partidos refichados por fotocopia? Yo esto lo hablé en persona. Un día me encontré a Mayol en el supermercado que está frente al Santa Gemita, al Colegio Santa Gemita, ahí en Macul. Me lo encontré y le dije, destapa esto, tú eres sociólogo, eres candidato, están cagando a todos los chilenos. Y me dijo que no daba votos. Claro, Mayol era presentado por el Partido Igualdad, que tenía 3.630 refichados de 18.000 que necesitaba. Entonces, Mayol, como sociólogo, escondió esto bajo la alfombra y habla de política, y no habla de esto, que es sumamente grave, porque sabe que estaban especulando con la ignorancia de los chilenos. ¿No te parece raro que ningún sociólogo hable de esto? Jadwe es sociólogo y no habla de esto. Hay un video donde habla, porque No, yo lo... pues. Hay dinero de por medio, pues, Javier. Hay dinero de por medio. Perdona que te lo diga, esto del refichaje ilegítimo es tan poco relevante para ellos y tan mal negocio como el tema de los niños, porque los niños tampoco votan. O sea, no ataquemos la empresa del voto, ni tampoco nos preocupemos de quienes Andrea, nos aportan. Andrea. El que no aporta, como dice el señor, se deporta. Mira. Oye, pero es que no es un tema que no les dé al revés, no es un tema que no les reporte votación. Esto es un tema de que tú en el fondo le estás quitando el Red Bank, que es distinto. Mira, claro, si yo fuera Pedro Paul, ¿ya? Y veo este video, diría, igual voy a perder mi credibilidad si no interpelo a Parisi sobre este tema públicamente. Porque Pedro Paul está hablando que Parisi es el candidato que más le gusta y le está endosando a gente que a la vez le está diciendo que lo participe. No. Pero escúchame. Javierito, no. Ha dicho, espérame un poquito, aclaremos eso porque es súper importante. Él está diciendo en cada una de las declaraciones de cada uno de los candidatos lo que sí le llama la atención y lo que le gusta. Pero dice claramente que vamos a seguir buscando patrocinios. Porque de una u otra manera tenemos que quebrar este sistema. No van a quebrar tenemos nada que No, claro, lo que vas a hacer... Yo sé, y lo hemos dicho con... Espérame. Lo hemos dicho con Luis en reiteradas oportunidades. Esto no da para más. Sabemos que en el momento del cuenteo de votos tampoco va a ser legal. Lo tenemos clarísimo. Escúchame. Mira, Andrea, si Pedro Paul, ¿cuántos patrocinios tiene que juntar? ¿40.000? Si junta 39.000, le sirve para hacer un mejor negocio que si junta 30.000. ¿Ya? ¿Con quién? Con el candidato que después le arrime los votos. Eso es el interés de Pedro Paul. ¿Por qué? Porque Pedro Paul puede ser un buen candidato a senador para la próxima y va a tener más... O sea, juegan a juntar masa crítica y se prestan para el circo. Pedro Paul se presta para el circo. Si no, estaría él acá conversando con nosotros. Él, perfectamente, su asesor... Mira, a mí mucha gente me dice, Pedro Paul es apolítico. ¿Y por qué tiene un operador político que se jacta de haber sido asesor de RN en el Congreso, operando sus redes? Para mí, Pedro Paul está, si no manipulado por ese operador político, sesgado. ¿Por qué? Porque hace rato que podría haberse contactado conmigo. Yo le di todos mis teléfonos al asesor ya ni me acuerdo cómo se llama, que llevaba el que me bloqueaba en los foros, ¿ya? De Pedro Paul.
Cuando estaba ahí tú y yo metía la cuchara, me bloqueaba. Entonces, acá, escúchame, ¿por qué yo estoy acá en este video? Porque acá toda la gente que está escuchando sabe, entiende que su candidato tiene que decir algo respecto de esto, que no ha dicho nada importante. Y ustedes están diciendo Se lo cosas vamos a importantes. preguntar, ¿ah? Él tiene... Oye, Javier, Por eso, perdón, a mí me interesa más que la parte que es importante, ¿no? Lo que tú estás hablando, pero yo quiero ir a la consecuencia. Tú hablaste de que presentaste esto a la Corte Suprema, ¿ya? La no, verdad yo de las no, cosas no, es que, Carola Canelo, no, yo le planteé el tema a Carola Canelo, que es profesora de Derecho en la Universidad de Chile, era candidata, correcto. precandidata, y ella presentó recursos que tengo los audios, están en YouTube, Ya, ¿y pero eso cuándo hizo la presentación ella los recursos? el 2017. Y a la Están, fecha no tengo hubo los audios. pronunciamiento de la Corte Suprema. Sí, votaban 3, votaron 2 en contra y 1 a favor. El ministro Muñoz, ese votó a favor de proteger, porque los recursos eran de protección. O sea, habían 3 denuncias contra los refichajes. Un Oliva del Norte, que ya no me acuerdo el ¿Ya? nombre completo. Estaban los de Karina Oliva de Santiago, que después fueron refrendados y apoyados por Jackson y todos estos. Correcto. Y los de Carola Canelo. Esos 3 recursos fueron empaquetados y llevados a la Corte Suprema. Y los recursos que decían, protéjanos. O sea, justicia, protéjanos, el CERVEL nos está vulnerando un derecho humano, qué sé yo, ¿ya? Está adulterando la ley. Y justicia dijo no, 2-1. Hay un seguidor de Carola Canelo, un estudiante de Derecho, que hizo un análisis de quiénes fueron los que dijeron no. Una venía del mundo, eran designados de Piñera, uno venía del mundo de la AFP, o sea, habían intereses creados también en esto. ¿Por qué? Mira, esto demuestra la traición del, por ejemplo, el movimiento No Más AFP, el líder, Luis Mesina, lo han interpelado en la calle por su silencio de esto, porque si está contra la AFP, ¿cómo dejaron que se reciclaran los diputados que más defendían las AFP, por ejemplo? Claro, claro. O sea, acá hay mira, cuando fue Claudio Narea, lo que pasa es que Claudio Narea de los prisioneros, A eso quería llegar yo, a eso quería llegar cuando tú interactuaste con Claudio Narea. claro, cuando fue el estallido social, Claudio Narea publicaba algunas cosas y en algún momento yo le planteé el tema y él mandó un tuit y puso la rueda del CERVEL y Patricio Santamaría lo llamó al CERVEL, ¿ya? Y Narea me dijo que fuéramos. Y yo le dije que yo no iba al CERVEL porque para mí era un organismo corrupto y yo no me iba a poner la corbata como para validar a un corrupto, a un estafador del pueblo. Para mí Santa María estafó al pueblo, ¿cachai? Engañó al pueblo. Entonces yo no me iba a ir a validarlo en un cargo que no debería estar. ¿Se entiende? O sea, yo Sí, mandé una correcto. carta Mira, yo la otra vez mandé una carta a la Universidad de Chile y de Santiago diciendo que qué pasa con sociología, porque la actual directora del CERVEL es académica de la USACH. ¿Y qué pasa con la academia que permite una estafa así sin decir ni pío? ¿Cachai? Yo no soy sociólogo, los sociólogos tendrían que estar diciendo algo de esto. Bueno, Claro. yo a Narea le dije que yo no iba, pero en ese tiempo había estado interpelando a gente de la Mesa de Unidad Social y Esteban Maturana estaba en contacto conmigo por WhatsApp y yo le dije que fueran. Y fue Esteban Maturana, el Cristian Cuevas, uno que después era candidato al Frente Amplio, fueron varios de la Mesa de Unidad Social con Narea. Y esa reunión se grabó. Están los audios en el YouTube de la vieja Copuchenta. ¿Ya? Esos audios se filtraron y está la reunión donde Santa María cuenta que el sistema es fidedigno, pero cuando dice que es verificable, no relata ni un solo hito de verificación, solamente suposiciones. Supongo que si me mandan la foto de la persona, supongo que si le mando un correo y no responde... Pero nada concreto. Nada concreto, puras mentiras, ¿no? Entonces yo después de esta reunión me entrevistó Narea y le expliqué todo lo que los habían cuenteado, porque en el fondo, como el otro abogado y Narea era rockero y el otro era médico, se los cuentearon. Entonces les expliqué cómo se lo habían cuenteado. Dime.
Consulta. Andrea. Entonces tú hoy día, mientras no solucionemos este tema, no hay ningún político por el que vayas a votar porque tú no vas a votar, No. ¿cierto? Yo he ido, porque si no me multan, y voy y marco en el hashtag refichajes ilegítimos. Yo no voto. Es que mira, Ya, por eso te lo digo, porque... Pero espérame, Javierito, déjame terminar. Yo opino lo mismo, y lo he dicho en todas las plataformas. Pero a mí me recriminan y me dicen que yo estoy entregando en el país a la izquierda. ¿Qué genera el voto nulo y qué genera el voto blanco? nada. Mira, escúchame, hay un fenómeno que se llama alternancia en el poder. Y ahora le toca a Así Cast. es. ¿Ya? Acá se pone, mira, si estuvieran, pero es que hay que pensar con dos dedos de frente, con dos dedos de frente. Si la derecha estuviera contra Jara, si fueran tan anticomunistas, estarían denunciando los refichajes ilegítimos del Partido Comunista y no lo hacen. Porque les sirve para Claro. darse cachetadas frente a ustedes y que ustedes crean de que Kass y Kaiser son anticomunistas. Bueno, de hecho hay una cosa, Javier, hay una cosa que yo siempre he manifestado, ¿ah? En todos los foros. Cuando se produjo la elección pasada y se supo que había que ir a balotaje y entre esta segunda vuelta, lo más lógico hubiera sido que en ese momento José Antonio Caz hubiera levantado bandera y hubiera dicho, momento, acá hay un acto ilegal y haberse ido, pero con todo el carrete, yo creo que hubiera sido una de las maneras de haber empezado a limpiar en ese momento a Cervel. Mira, ¿por qué si la Andrea le ha enviado tanta información mía a Pedro Paul no dice que el Partido Comunista es ilegítimo refichado por fotocopia, si es tan anticomunista, o será más oportunista que anticomunista? Pero no A le mí- des dura a Pedro Paul, porque aquí... No, es que yo escúchame, yo le doy duro a lo que conviene. Lo que conviene es darle duro a Pedro Paul. ¿Por qué? Porque si Pedro Paul, frente a sus audiencias, queda en evidencia, va a tener que mojarse no el tobillo, el culo. Y si se moja el culo, va a tener que interpelar a Parisi, y esa es la reacción en cadena que yo estoy buscando. Un efecto dominó, un efecto mariposa, para sanear Bueno, Chile. Ahora, qué bueno, ¿qué pasa? qué bueno. Esa es mi estrategia, más clara ya no puede ser. Ahora, ¿por qué le doy a Oye. Pedro Paul? ¿Por qué le doy a Pedro Paul? Porque está en la puerta del horno. Porque el que tiene ¿Por qué más... está en la puerta del horno? ¿Por qué? Porque ustedes me están escuchando a mí decir que si él es anticomunista y no ha dicho nada de los refichajes ilegítimos del Partido Comunista, o es oportunista, o es negligente, o es cómplice, o qué. A ver, que me responda. Que responda Pedro Paul, ¿por qué no denuncia los refichajes ilegítimos del Partido Comunista? Y yo no soy anticomunista, yo soy psicólogo. Y quiero un Chile con un partido comunista sano, con un partido republicano Pero que sea nosotros te tenemos que republicano. contar, Escúchame, tenemos el que partido contar que por lo republicano- mismo hacemos estos programas nosotros, porque nosotros también queremos lo mejor para la patria. No somos ni comunistas ni derechas o pseudo derechas. Somos chilenos y queremos luchar por un Chile mejor. Y creo que esa Mira, es la claro. imagen que hemos tratado de difundir, que hemos dado el espacio. Lamentablemente estamos terminando, pero te queremos dejar muy invitado para poder seguir adelante, seguir conversando, tratar de empezar a convocar gente que venga a darte una respuesta. Esa es la idea. En una de esas podemos tener la suerte de que algún día pueda llegar hasta Pedro también. Es que mira, ¿sabes qué? Claro. El tema es el siguiente. Había un programa de radio que decía que el tema siempre era otro. El tema es que todos se dicen patriotas. Y yo digo que no hay patriotas en Chile mientras el Cervel sea corrupto. Porque, por ejemplo, el Team Patriota, que a mí me ha entrevistado, yo estaba en los foros se fue a reunir con Tagle y le pedían la huella única, qué sé yo. ¿Quién iba a controlar la huella única? El mismo Cervel corrupto que viola la ley. Entonces eso es muy torpe. ¿Pero por qué caen en esa torpeza? Porque el Francisco Muñoz, alias Pancho Malo, lo que hace es operar políticamente y mover gente y mover recursos para su micrófono. O sea, hay gente que lo estaba demandando el otro día por un préstamo. Entonces, ¿qué pasa? Que los operadores políticos
negocian ganado humano, mover gente. Entonces, como la gente quiere mover gente, se cuelga de los procesos electorales por corruptos que sean, porque les sirven para llamar la atención. Y en esa sobran candidatos. Por eso Mike Nichols, cuando le dije que era negligente llevar gente a un CERVEL corrupto, no, porque quiere patrocinio, todos quieren patrocinio. Y está bien, pero háganse patrocinar en un organismo confiable, no un organismo corrupto, porque eso es ser cómplice de la corrupción. Hoy en día, el medio también me enfunó la otra vez cuando le dije que era, y todos arrancan de mí, todos los candidatos. Yo le hice un video y dije que era el chileno más peligroso para la casta política. ¿Por qué? Porque arrancan de este tema, porque no les respeto su candidatura en estas condiciones. Si hay un organismo que viene haciendo fraude del fisco hace 8 años, ¿cómo le vaya a decir a la gente que vayan a firmar allá? ¿Es ser patriota eso? ¿Es ser No. nada? No. Entonces, hoy en día, Absolutamente. yo estoy en esta videoconferencia porque quiero que la Andrea se la mande a Pedro Paul y que Pedro Paul tome conciencia de que la gente va a masticar esto y 4 años No, más. se va a quedar grabada, así que no te preocupes en YouTube. Entonces, Giancarlo Barbellata lo tengo acá en el WhatsApp, me revisa todo lo que le envío, interpeló sobre la importancia de este tema a Parisi, y Parisi la tiró al córner. Y Kast dijo que echa la ley y echa la trampa, lo cual demuestra que no es republicano. ¿Cómo va a decir eso ante la prostitución de la república un republicano? Kast no es republicano. Pero, Estamos si hablando, Paul interpela, Javierito. pero escúchenme, si les voy a explicar bien la caricatura. Si Pedro Paul interpela a Parisi sobre esto, Kast va a destapar la olla porque si no se va a quedar sin futuro político. Y la Matei va a sonar como Guatapique y Chile Vamos va a sonar como Guatapique. Entonces, todos los que se dicen de extrema derecha, ¿yo por qué estoy acá ahora? Porque es estratégico. Antes me junté con gente del MIR a conversar de esto. Hay publicaciones del MIR sobre los refichajes ilegítimos. Porque como psicólogo comunitario yo me muevo por todas partes. Si yo no creo que la solución esté en el voto, está en la conciencia. Porque cuando la gente no tiene conciencia, es manipulable, es engañable, y le pueden hacer un fraude como este 8 años. Hay una española con la que hablé que puede que me entrevisten estos días y esta cosa puede que se ventile en España mañana. Pero Pedro Paul tiene que interpelar a Parisi sobre la posibilidad de en conjunto exigir el saneamiento del CERVEL. ¿Por qué no lo ponen en los medios? Porque están callados. Javier, ¿por qué España, si es un país corrupto, tan corrupto como Chile? Manejado y manipulado por un sistema igual a Chile. Muy buena pregunta. Mira, lo que pasa es que el otro día era una cuestión azarosa. Estaba en TikTok, estaba revisando TikTok y me apareció un video así con unas esculturas griegas, no sé qué, y hablaba del mito del Estado, una española, y hablaba, busqué el audio y me gustó el audio, hablaba del mito del Estado. Y era una española que es bióloga y está estudiando, es empresaria y está estudiando doctorado en filosofía. Y le dije que había usado el audio, me contacté con ella, le dije, ¿sabes qué? Me interesa tu punto de vista respecto al mito del Estado. Y tengo una demostración en Chile de tu tesis sobre el mito del Estado. Acá el Estado en Chile es un mito, porque los poderes del Estado fueron secuestrados por partidos ilegítimos y todo esto es un títere. Entonces le dije, me interesa que me entrevistes porque tu círculo intelectual quiero que empiece a mirar esto. Javier, perdón, disculpa, antes que se nos vaya el programa, no puedo dejar de hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuál es el efecto que tiene el echar por abajo todo esto que ha hecho CERVEL? Jurídicamente hablando, ¿qué pasa con todas esas normas? Yo tengo claro de que no van a existir, pero, por ejemplo, ¿qué pasa con gente que fue enjuiciada con una ley hecha por quienes no debieran de haber estado? ¿Qué pasa con eso? Vamos a tener que limpiar los vidrios de las patentes.
O sea, los vidrios de los autos. Por eso, a eso, o sea, algo tan burdo, mira, es algo tan simple, tan burdo para algunos que qué mejor lo que tú dijiste. O sea, me obligaron por una ley a ponerle el tema de los vidrios. ¿Quién me va a responder por haber yo puesto eso en mis vidrios? Estoy hablando inclusive hasta del punto de vista económico. Por ejemplo, te quiero llevar también, ¿quién va a responder en el mismo caso de la famosa ley Papá Corazón que sacaron? Aquellos hombres que fueron víctimas de actos que no correspondían. ¿Qué sucede? ¿Quién responde económicamente? Mira, hay un concepto que se llama trazabilidad, ¿ya? Lo que tú estás preguntando tiene que ver con la trazabilidad de una intervención. Yo estoy tratando de hacer una intervención sumamente trazable. Para que tú veas lo que es trazabilidad, imagínate una torta de 1000 hojas que la cortas con un cuchillo. Si cortas 2 hojas no es tan trazable el cuchillo. Si cortas toda la hoja es más trazable. Ya, mi intervención. ¿De qué depende que sea trazable? De un proceso complejo de didáctica. Yo te voy a decir francamente lo que estoy haciendo. Yo cuando estaba en la universidad en psicología tuve un electivo que se llamaba modificabilidad de la inteligencia. ¿Ya? Habían unos autores que se llamaban Juste, un español, y Feuerstein, un judío, que se dedicaron a tratar de recuperar nivelación cognitiva de gente que por problemas de guerra, niños de la guerra, que no habían tenido formación escolar, entonces aparecían como tontos en los test de inteligencia y no eran tontos, habían desarrollado otras habilidades. Entonces eran distintas formas de cómo nivelar la inteligencia a partir de procesos colectivos, ¿ya? ¿Qué estoy tratando de hacer yo? ¿O cuántas leyes podemos sanear y limpiar y pasar por el cloro? Depende del nivel de conciencia social. Entonces, la masificación de esto, mucha gente que entiende esto, no vota hace años. Y hay gente que puede que este año no vote, o ponga refichaje ilegítimo en el hashtag, o puede que no hayan elecciones y se suspenda el CERVEL. Depende. Si Pedro Pol ve esto y arranca y se maricona, podemos seguir otros años más. Ahora, si se pone los pantalones y dice, sí, Javier tiene razón, he sido negligente, me pongo los pantalones con los refichajes ilegítimos, interpelo a Parisi, porque a ver si Parisi no pone huevos en esto, también vale callampa, efecto virtuoso. Todos empiezan a mojarse el poto, porque hasta ahora mojan la punta del dedo gordo y salen arrancando. Perdón. Perdón, Javierito, pero esto debería ser una voz popular de todo el país, no de algunos. Está instalado, hay mucha gente que está hablando de esto. ¿Qué pasa si se hiciera una gran marcha con esta temática fundamental, Javier? ¿Qué opinas de eso? Pero si mira, esto es una situación de borde. Si Pedro Pol le dice a Parisi, ¿qué piensas de que Dorothy Pérez todavía no le responda a Javier los procesos formales que ha cursado sobre esta denuncia? Todo, ahí Tomás Mochati le va a dar cagadera, porque va a tener que hablar de esto y decir por qué 8 años se los escondió a los chilenos. Está todo claro, o sea, en ese caso todos van a tener que salir al pizarrón a dar excusas. Esto está, porque hay gente, mira, en mi familia hay gente que cree que yo estoy loco hablando de estos 8 años, pero es que tiene un valor estratégico para el saneamiento político de Chile. Así que... Es la mejor forma. Oye, bueno, yo quiero agradecer. Yo prefiero hablar de esto. Sí, tenemos que terminar. Se nos hizo extenso. Aportarle a ustedes, porque como digo, pueden tener una mirada sumamente crítica de todo ahora. Pues. Mira, Giorgio Jackson se comprometió conmigo a hacer una comisión investigativa de esto. A la semana siguiente me bloqueó. Winter sacó un tweet. Se robó los computadores y se fue. Sacó un tweet de algo tan grave, sacó solo un tweet y no hizo nada. Entonces, acá esto va a tirar la cadena política. Esto es como un water. Se va a llevar mucho. Así es. Pedrito, disculpa porque si no vamos a perder el espacio para poder bajar las grabaciones, poder difundir tus declaraciones.
nosotros tenemos la hora exacta para poder hacer un video espectacular y queremos Ya. invitarte, Pu. Vamos a estar en contacto para que sigamos hablando y a ver si lo logramos y Quiero te que juntamos con Pedro Paul. le manden esto a Pedro Paul y que quiero ver cuánto asimila y acomoda Pedro Paul de este contenido cuando interpela a Parisi. Esa es la pregunta importante en política. En vez de estar diciendo que le gusta como candidato, yo le pregunto a Pedro Paul, ¿cómo votaría por alguien que no tiene una postura clara sobre algo tan grave? O sea, para mí, un político, no, que den cara No, sobre correcto, esto. correcto. Bueno, ahí vamos a ver qué es lo que logramos, Javier. Yo en lo personal agradezco tu presencia, nos enseñaste bastante. Bueno, más que eso, también a todos nuestros auditores, estaba mirando el monitor acá también a todos que nos estaban escribiendo. Mira, ¿te pueden publicar un link donde están todas las pruebas de muchas cosas que dije? Envíalo. Sí, lo puedes enviar ahí, lo puede hacer Andrea en este momento. Bueno, como te decía yo, agradecerte este tiempo, ahí este en el espacio. chat puse incidentecritico.home.blog. Ahí hay muchas pruebas de muchas cosas. Haga escrito. Ya, ok. Si lo pueden poner en un banner para que quede visual. La idea es eso, por eso que te lo pregunta la Andrea, para tomar nota y poder colocarlo ahí en un banner. ¿A dónde lo anotaste? ¿Acá? En el chat del estudio está. Estoy tratando de ubicarlo y no lo encuentro. A ver. Chat privado. comentario. Ay, si mueves tú no puedo. Lo voy a poner. No lo encuentro. Ya, pero sale más fácil, Andrea, que te lo mande por WhatsApp, lo hacemos y lo empezamos a colocar en todas las ediciones. Eso, te lo mando por WhatsApp. Se llama incidentecritico.home.blog. Envíamelo. Un besito. Gracias, Javier. Nos estamos comunicando. Gracias, Javier, y a todos que nos estuvieron acompañando hoy día. Gracias. Chao, Andrea. Nos vemos. Hasta la próxima. Y muchas, pero muchas gracias a todos.